Un saludo a todos, nosotros somos de la Universidad Andina del Cusco de la carrera de estomatología y hoy les hablaremos de planos utilizados en oclusión. Tener en cuenta que los planos es la abstracción geométrica formada por dos o más puntos cefalométricos que representan una estructura anatómica o una entidad funcional. Plano oclusal. Es un plano imaginario horizontal que separa la arcada superior de la arcada inferior. Esta va desde los bordes de los incisivos centrales superiores hasta las cúspides distovestibulares de los segundos molares inferiores. Este no es completamente plano, debe presentar cierta curvatura y es paralelo al plano de Camper. Plano de Camper. El plano de Camper es una referencia frecuentemente utilizada debido a la facilidad para orientar clínicamente el plano oclusal en la toma de relaciones craneomandibulares, utilizando el borde lateral de la platina de Fox. El plano de Camper está delimitado por dos puntos posteriores que son el porión derecho y el porión izquierdo, un punto anterior que es la espina nasal anterior. Este vendría a ser un plano sensiblemente paralelo al plano oclusal y se utiliza para restaurar el plano oclusal cuando éste se ha perdido. Por ejemplo, en paciente desdentado total para restaurar con prótesis completa y en rehabilitación oclusal en paciente con bruxismo. Plano mandibular. La posición mandibular es el resultado de la interacción de todos los componentes del macizo craneofacial, siendo foco de múltiples análisis clínicos y cefalométricos. Este plano mandibular es de fácil reconocimiento en el teleradiografía de perfil, debido a que se sitúa en relación al borde inferior del cuerpo mandibular. Aún así, cada autor utiliza diferentes puntos craniográficos para definirlo. En el cefalograma de York-Harabach se deben unir los puntos gonium y mentón. En el cefalograma de Ricketts es la unión del mentón y la tangente al punto más inferior de la rama mandibular. Y el cefalograma de Steiner se utilizan los puntos gonium y nation. El plano mandibular definido por York-Harabach utiliza el punto cefalográfico gonium construido, el cual corresponde al vértice del ángulo formado por la intersección de la tangente al borde posterior ascendente de la rama de la mandíbula y el plano mandibular, lo cual se ubica fuera de la mandíbula. Ya. También cabe resaltar de que este plano mandibular es paralelo con el plano de Frankfurt y el plano oclusal. En el borde inferior de la mandíbula es fácilmente apreciable en la imagen radiográfica. Existen, por lo tanto, cuatro formas para describirlo. Witt y Ricketts lo definen como una línea recta tangente al borde más inferior de la mandíbula. Downs, uno de los fundadores del análisis clínico cefalométrico, lo señala como una línea que une el gonium con el mentón. Una tercera definición empleada por Steiner es la de la línea que une el gonium con el nation. Por último, está la línea de Bimler, que sería el mentón a la escotadura ante o por el trazado de goniana. una tangente Y o eso una sería. estructura. En este caso, este plano está establecido por la unión, ¿no?, de los puntos S y NA, los cuales serían el punto CELA y el punto Nation. Esta longitud es variable, la cual depende de varios factores, como por ejemplo el tipo de configuración craneal del individuo. Por ejemplo, ¿no?, en aquellas personas tólico-faciales, lo cual el cerebro es más largo en sentido anteroposterior y ligeramente estrecho, presenta una longitud de la base craneal anterior un poco más larga, presentando algunas consecuencias, ¿no?, en el patrón facial, como un complejo maxilar más protrusivo en relación de la mandíbula. Eso sería un ejemplo. Plano de Frankfurt u horizontal de Frankfurt. Es un plano de orientación, tanto para radiografías laterales y posteroanteriores, y está formado por la unión de los puntos infraorbitario y el punto porio, el cual lo vamos a hallar en las radiografías. Este plano es paralelo al de la visión del cefalostato al tomar las radiografías. Este plano va a ser importante porque es referencia para la posición de la cabeza y que puede ser visualizado externamente. Externamente lo vamos a encontrar el plano trazado desde el tragus del conducto auditivo externo hasta el punto infraorbitario, el cual lo vamos a ubicar
colocando nuestro dedo sobre la parte inferior del punto orbital. Plano palatino o maxilar. Este va a representar la cara media verticalmente, por encima de la región nasoorbitaria y por debajo de la zona bucal. Une dos puntos, la espina nasal anterior y posterior, que van a ser los límites del hueso maxilar por la parte anterior. Este va a mantener un paralelismo con el plano de Frankfurt durante el crecimiento del maxilar. Es importante este plano porque, así como el plano de Frankfurt, nos tiene que dar la ubicación correcta del cráneo para poder tomar una radiografía. En ambos casos, los dos planos se pueden observar radiográficamente y bueno, y solo el plano de Frankfurt se puede observar sobre los tejidos blandos. Plano de Ricketts. Corresponde al centro de la rama ascendente mandibular y se ha descrito que con el desdentamiento se producen cambios en la posición mandibular y reabsorción del reborde residual. Sin embargo, no se hace referencia a algunos cambios morfológicos de la rama mandibular. Este se define en 3 planos cefalométricos. Este plano también vendría a ser una línea de referencia del perfil de los tejidos blandos, lo cual va desde la punta de la nariz hasta la porción más anterior del perfil de la barbilla. Todo esto cabe recalcar que es en tejidos blandos. Estomio. Se define como el punto de intersección de los labios con el plano medio sagital. Este punto es visible en la cefalometría de perfil cuando se observa el perfil blando. La posición de este es estable en adultos mientras mantenga la dentición.